Chicos, bienvenidos una vez más a lo que vendrían a ser un video de clases JKN. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante importante en lo que vendría a ser la química. En este caso estaríamos hablando de lo que es la estructura atómica. Bueno, entonces chicos, como siempre, aquí en clases JKN, su profesor Jordi Sukapukamamani, y sería que vamos a comenzar ahora. Bueno, vamos a hablar, obviamente, sobre la reseña histórica, porque nosotros sabemos de que la estructura atómica ha sido, obviamente, ha sufrido cambios por todo lo largo de nuestra historia. Primero que nada, nosotros tenemos que hablar de lo que vendría a ser Leucipo y Demócrito. Bueno, estos dos señores de la antigua Grecia dijeron lo siguiente: en el siglo V a.C., ellos dos quisieron proponer una estructura de la materia. Leucipo y obviamente después luego su discípulo Demócrito. Entonces, ¿esto qué dijeron? Bueno, dijeron que la materia, ¿qué va a ser? Una concentración de partículas, a las cuales estos le dan la denominación de átomos, que obviamente en el griego significa de los vocablos de a, sin, y tomo, división. O sea, sin división. O sea, ellos indicaban de que esto vendría a ser una estructura indivisible, no se podía dividir a más. Entonces, Demócrito es el que señala que los átomos, como les decía hace instantes, son indestructibles o indivisibles, y aparte de nada, están en constante movimiento. Ahora, ¿qué pasa? De que a pesar de que Demócrito señala estas ideas, estas no fueron aceptadas obviamente por sus contemporáneos, por todos los demás griegos, bueno, en este caso pensadores importantes, Platón, Aristóteles. Y a pesar de esto, esta idea se mantuvo a través de la historia. Entonces, miren, a continuación, ¿qué vamos a ver? La química aristotélica. Ahora, ¿por qué dirán la química aristotélica? Porque obviamente Aristóteles, este señorcito de acá, tenía otra, por así decirlo, idea de lo que era la química en ese entonces. Él es el principal y más, como quien dice, recordado persona que estaba en contra de la teoría de Demócrito. Entonces, aparte de esto, ¿por qué? ¿Por qué se dirán ustedes? Porque Demócrito decía de que el átomo, como les iba diciendo, era la última división en sí posible, y que este obviamente no podía ser más dividido en otras partes. Pero según Aristóteles, su pensamiento aristotélico, ¿qué te dice? Te dice que el universo se basa en ¿qué? En 4 cosas. Tienes 4 elementos básicos en el universo. ¿Cuáles son? Agua, tierra, aire y fuego. Bueno, entonces Aristóteles simplemente dice que esta idea que tiene no es incluso suya, sino de quién es de Empédocles. Aristóteles basa en esta idea por el pensamiento, por las teorías de Empédocles, que también en sí fueron dadas por la línea de Tales de Mileto, Anaxímenes y Heráclito, todos ellos. Entonces ahora, como les decía, Aristóteles él estaba convencido de que el universo estaba conformado por estos 4 elementos, pero él le añade un quinto elemento. ¿Cuál es? El éter. Ahora, hablando del éter, chicos, el éter, ¿qué vendría a ser simplemente? El éter dice que solo participa en la composición de nuestro universo, que en sí, como sabemos nosotros, nuestro universo vendría a ser, conformado por leyes y la naturaleza que está dada, y eso obviamente vendrían a ser distintos a los de nuestro planeta. Como por ejemplo, ¿qué podemos hablar? Fuerzas parecidas al amor, el odio, que cualquiera de nosotros como seres humanos podemos presentar. Estos solamente iban a actuar sobre estos nosotros, como quien dice, elementos básicos, determinando qué cosa, combinaciones. Entonces, esta noción que nos da Aristóteles, ¿qué dice? Permanece como base en ese entonces de la teoría química en sí. Y a pesar de que parezca increíble, esta regla, esta ley, permanece por más de 2000 años. Entonces, ahora vamos a ir al cambio total de lo que fue toda esta teoría aristotélica. ¿Con quién comenzamos? Con John Dalton. Bueno, John Dalton, al comienzo del siglo XIX, ¿qué dice? Este químico inglés contempla los elementos desde un punto diferente, totalmente distinto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él, toda su teoría que planta, este modelo atómico, lo hace en base a Leucipo y Demócrito. Entonces, John Dalton, maestro de lo que vendría a ser la escuela de Manchester, Inglaterra, ¿qué cosa hace? Presenta un argumento en el cual habla acerca de la atomicidad de la materia, y este lo hace en su famosísimo libro New System on Chemical Philosophy. En español, obviamente hablando, Nuevo Sistema de la Filosofía Química. Este libro, muy convincente para todos sus contemporáneos, ¿qué hace? Propone
una teoría atómica, lo que decía el modelo atómico, con una base científica ahora sí probada. Entonces, en el cual, por este hecho, por este logro, Dalton es considerado padre de la teoría atómica. Entonces, vamos a hablar de qué cosa, sus 4 postulados de Dalton. Dalton hace lo siguiente, te dice, la materia en este caso, va a estar constituida por partículas pequeñas e indivisibles. Después de esto, los átomos de un mismo elemento químico, ¿qué cosa van a hacer? Son de igual peso y de naturaleza igual. Por partes diferentes, tercer postulado, te dice que los átomos van a ser de diferentes elementos químicos. Y si son diferentes elementos químicos, van a tener diferente peso y diferente naturaleza. Y cuarto, por último, que una reacción química es el ordenamiento de los átomos en las moléculas. Aparte de esto, Dalton también formula varias leyes, por las cuales también igual es reconocido. Por ejemplo, sobre la ley de los gases. Y, por ejemplo, también es el primero, la verdad, en dar una descripción detallada de lo que sería la ceguera de los colores. Y obviamente la enfermedad que él padecía. Entonces, aparte de esto, gracias a su pasatiempo, que era jugar a los bolos, Dalton hace lo que vendría a ser dar la idea de la teoría atómica, gracias a la visión como eran de los bolos de madera. Entonces ahora vamos a hablar sobre, por ejemplo, Sir Joseph John Thomson. Bueno, para nosotros más conocido como JJ Thomson, este señor que nace de 1856 a 1940, ¿qué cosa pasa? Cerca de Manchester, este señor que nace cerca de Manchester, en Lancashire, Inglaterra, se le considera en sí como el descubridor del electrón por sus experimentos atómicos con el flujo de las partículas, los llamadísimos electrones. Entonces, estos son los que componen los famosísimos rayos catódicos. Entonces, este señor Thomson, en 1898, ¿qué cosa hace? Elabora la teoría del pudín con pasas, o también llamado pudín de ciruelas, que es lo mismo. Para nosotros va a ser pudín con pasas. Entonces, este señor, ¿cómo hace lo del pudín con pasas? ¿Cómo hace su estructura atómica según este concepto? Pues él dice que estos electrones son como las pasas en sí, son pasas negativas que están incrustadas en un pudín, que este pudín vendría a ser materia positiva. Ahora, observa qué cosa, de que el átomo, del mismo átomo van a escapar estas partículas cargadas. ¿Con qué? Con una electricidad negativa, a las que este señor denomina como electrones. Es lo que él denomina como electrones. Continuando entonces con la clase, vamos a ver lo que es ahora sobre Lord Ernest Rutherford, el cual nació en Nueva Zelanda el 30 de agosto de 1871. Esta persona dedicó su estudio a los rayos X, que justo de casualidad habían sido recién descubiertos en sí. Ahora, nosotros nos damos cuenta que este señor en 1988 descubre lo que son las partículas alfa y las partículas beta, lo que después vamos a ver que es la radiación del uranio. Junto con su colega Soddy, hace lo que son las leyes de desintegraciones radioactivas y descubre lo que es el proceso en el cual los átomos de un elemento se van a convertir en otros de otro elemento, ya que esto es lo que se considera obviamente algo como alquimia nuevamente en sí y no como ciencia seria. Estos trabajos obviamente son recompensados gracias al Nobel Química en 1908. Ahora vamos a ver cómo en el año de 1909 Rutherford junto con Jaeger y Madsen efectúa lo que vendría a ser su logro, su descubrimiento más importante. Ustedes se preguntarán ¿cuál es? Bueno, pues yo les voy a decir que vendría a ser su experimento de la lámina de oro. ¿Y qué hace Rutherford en este entonces? Pues bueno, él lo que hace es bombardear esta lámina de oro con partículas alfa. Y aproximadamente él ve que de una de cada 8000 partículas son desviadas más de 90 grados de su dirección inicial. Entonces, gracias a esto, Rutherford explica su modelo atómico que él tiene. Y indica de que el átomo va a tener en el cual electrones que orbitan en torno a este y va a tener un núcleo cargado positivamente. Así es como Rutherford sugiere que el átomo posee un núcleo o un centro y que este se encuentra su masa y su carga es positiva aparte y va a tener a los electrones girando como ya se dijo hace instantes.
Ahora justo vamos a ver lo que vendría a ser la explicación del experimento de Rutherford. ¿Por qué hay algunas partículas que se desvían más de 50, más de 90 grados? Bueno, pues como se ve en la primera va a haber esas partículas que van a pasar sin ningún problema. ¿Y por qué se da? Por el mismo hecho de que acá, como ustedes están viendo, las partículas pasan por lo que vendría a ser la nube electrónica, por eso es que no tienen ningún contacto. Y hay algunos que se desvían, en sí pasan pero se desvían. Y esto es porque pasan muy cerca del núcleo en sí, y como obviamente este caso van a tener su carga positiva, van a desviarse, van a hacer repulsión. Y ahora otros que por qué rebotan, por el mismo hecho de que estos ya chocan contra el mismo centro de carga positiva. Este es el experimento de Rutherford que aplica en la lámina de oro y el bombardeo de las partículas alfa. Continuando con esto, vamos a ver sobre ahora Niels Bohr. Ustedes dirán, ¿quién es Niels Bohr? Bueno, pues este es un físico danés que fue galardonado con el premio Nobel. ¿Y debido a qué? Bueno, es porque él también propuso su estructura atómica, y este Nobel lo recibió en el año de 1922. Y aparte, se publicó una memoria de esto en 1913 y 1915. Bueno, pues este modelo atómico de Bohr, primero que nada, fue hecho en base al modelo de Rutherford y utiliza acá la teoría cuántica y la constante de Planck. Su modelo, ¿qué hace? Establece que nuestro átomo en esta ocasión va a emitir una radiación electromagnética y solo, más bien, eso sí, solo cuando un electrón salta de un nivel cuántico a otro. Entonces, este modelo contribuye más bien, eso sí, bastante desarrollo a lo que vendría a ser nuestra teoría física atómica. Ahora, aparte de esto, él elabora lo que vendría a ser una teoría que se relaciona con los números cuánticos, los átomos con grandes sistemas de lo que hoy son modernas leyes clásicas. Aparte de esto demuestra, y lo más importante, que el uranio, el 235, este isótopo del uranio, experimenta lo que vendría a ser la fisión nuclear, lo que ya se vendría a ver en lo que es la química nuclear. Viendo ahora, por ejemplo, sobre el modelo atómico de Sommerfeld. De Sommerfeld es casi, por así decirlo, el antepenúltimo más, el que le antecede al actual. Este modelo simplemente que te dice de que vas a tener tú niveles y órbitas elípticas. Y la teoría, esta va a ser técnicamente una teoría combinada. Entonces, él mira el efecto Zeeman, que anteriormente Bohr no pudo explicarlo, pero Sommerfeld sí lo hizo. Acá es donde indica de que van a existir tantos subniveles de energía, de tal manera que las órbitas que nosotros vamos a tener en un átomo no van a ser solamente circulares como se pensaba, no van a ser así, sino van a ser incluso elípticas también, van a poder haber elipsis. Esta teoría se le llama también como la teoría Bohr-Sommerfeld, porque simplemente Sommerfeld lo que hace es contribuir, aportar, como quien dice, su grano de arena a la teoría de Bohr. Vamos a ver ahora sí sobre el modelo atómico actual. ¿A quién se debe esto? En el año 1929, gracias a Heisenberg, al alemán Werner Heisenberg. Entonces, él descubre lo que vendría a ser el principio de incertidumbre, por el cual obviamente nosotros sabemos de que va a haber una medición simultánea de la posición y del momento de una partícula microscópica. Entonces, esto se dice pues es imposible. Bueno, pues, ¿por qué? Porque se produce una perturbación incontrolable e imprevisible del sistema. Ahora vamos a ver acá la ecuación que se utiliza, que vendría a ser variante de x por variante de p, esto es mayor o igual a h. Y ahorita vamos a decir qué es. Entonces Schrödinger, aparte, le permite usar su famosa fórmula en 1926, donde él indica el movimiento de la partícula en dirección de x, y con esto se completa el modelo atómico actual, donde dice, variación de x es incertidumbre de posición, variación de p, incertidumbre de momento, y h es constante de Planck. Ahora vamos a hablar estéticamente, exactamente, sobre la estructura atómica. Bueno, pues vamos a ver que va a tener obviamente un átomo dos partes, que como ya sabemos sería el núcleo y la corona o envoltura atómica. Bueno, pues en el núcleo nosotros vamos a ver que esta va a ser una región que va a conformar técnicamente el 99.9% del átomo, en el cual esta se encuentra en su región central. Y aquí se van a encontrar distribuidos los nucleones, o también dicho los neutrones y protones, que son las partículas fundamentales del núcleo. Y va a tener aproximadamente un diámetro de 10 a la menos 12 centímetros. Ahora,
Hablando de de la corona o envoltura atómica, vamos a ver de que esta es la parte externa, o bueno, la parte extra nuclear del átomo, que en sí aquí presenta masa, pero es más energética, y donde también se encuentran los orbitales circulares y órbitas elípticas. Aparte de esto, vamos a ver de que los orbitales que justamente estamos mencionando, o también llamados REMPES, se encuentran las partículas negativas, o sea, los electrones. Acá vamos a ver sobre algunas partículas fundamentales, por ejemplo el protón, neutrón y el electrón, que son los básicos o fundamentales, cada uno con su respectivo símbolo, como ven acá, como ven acá, y vamos a tener el protón, que va a tener uno de masa y uno de número atómico, el neutrón uno de masa y cero de número atómico, y el electrón cero de masa y menos uno de número atómico. Cada uno por su debido descubridor, el protón por Rutherford, el neutrón por Chadwick, el electrón por Thomson, con su masa absoluta de cada uno, con su masa relativa en U más, esta es una conversión más bien de medida, y la carga de cada uno, y aparte la carga convencional, o sea, lo que se suele utilizar. Ahora vamos a ver cómo nosotros hacemos una representación del núcleo de un elemento. Bueno, donde vamos a ver que en este caso acá tenemos el elemento, el E, que va a ser su símbolo, su Z, el Z va a ser ya saben nosotros el número atómico, también llamado el número de protones o la carga nuclear. El A, que va a ser nuestro número de masa, y el Q, que va a ser la carga, ya sea si es un ion. Entonces, este número de neutrones vamos a tener nosotros también, que ustedes ya deben saber de que es por nuestra famosísima, la fórmula que se va a utilizar siempre, la fórmula del asno. Entonces, ¿cuál es la fórmula del asno? Tú dirás, profesor, mira, acá tienes la fórmula del asno, que sería A es igual a Z más N. Esta es la única fórmula que existe, pero tú también lo puedes hacer variantes, simplemente ponerlo en función de N o ponerlo en función de A, como es acá que lo hemos puesto en función de N, debería ser N es igual a menos Z. Entonces, cuando nosotros tengamos un átomo neutro, o sea que no va a tener la carga, ¿qué vamos a decir? Que el número de protones es igual al número de electrones igual al Z. Y tú dirás, profesor, si es que no es un átomo neutro, entonces solo se cumple que el P es igual al Z, los electrones ya no cuentan. Ahora justo vamos a hablar de los iones. Como nosotros sabemos, un ion vendría a ser un átomo mismo, pero con una carga electrónica. Estos se pueden dividir ya sea en dos, ya sean positivos o negativos. Entonces los que son positivos se les llama cationes. Y esto es ¿por qué? ¿Por qué positivo? Debido a que pierde electrones. Tú debes saber que en la química, en este aspecto, es al revés. Si tienes un más acá, indica que estás perdiendo, le has quitado electrones. Si tienes un menos, que en este caso ya sería el anión, que son átomos con carga negativa, ¿qué te dice? Que ganas electrones. Entonces, si es un menos, dices, ah, ya gané, digamos 2. 2 electrones gané. Si es que tienes acá un menos 2. Si dices acá más 2, dice, has perdido 2 electrones. O vas a perder 2 electrones. ¿Ya? Nos falta hablar sobre justo los núclidos, o también llamados las clases, en este caso de estas definiciones importantes que vamos a tener, sobre los isótopos, en este caso isóbaros, isótonos y los isoelectrónicos. Tú dirás, profesor, ¿qué son todas estas cosas que estamos viendo ahorita? Bueno, pues vendrían a ser las variaciones o los casos que se va a presentar en los átomos. Mira, por ejemplo, vamos a comenzar con los hílidos o también llamados isótopos para que entiendas. En este caso, ¿qué es un isótopo? Bueno, es cuando tú comparas dos átomos y estos dos átomos que vas a tener, vas a ver que tienen diferente número de neutrones, pero lo que van a tener en común, como ves en este caso el hidrógeno, son qué cosas, su número atómico. El número atómico va a ser igual, 1, 1, 1. No importa si la masa es distinta, si los neutrones son distintos, no. Solo acá cuando dice isótopo es que vas a tener el mismo número atómico. El mismo nombre isótopo viene justamente de las terminaciones iso, que es igual, y topos, lugar. Igual, lugar. Por eso que te indica mismo número atómico. Por lo general, se da siempre lo que vendría a ser del mismo átomo. En este caso, como ves, el hidrógeno. Por lo general. Después vamos a tener los isóbaros. Isóbaros, mira, de frente, antes de que miramos la teoría. Isóbaros, tú lo divides, iso igual, baros, masa, igual, masa. Son entonces dos átomos que van a tener el mismo número de masa. Así. Y acá como te dice, simplemente van a tener obviamente distinto número de protones o Z y distinto número de neutrones, pero el número másico va a ser igual. Como ves acá, el calcio y el argón, y ambos tienen 40 de masa. Isótonos, mira, isótonos, ¿qué son isótonos? Igual lo mismo, isotonos. Entonces en este caso, ¿qué va a ser? Igual número de neutrones. Pero obviamente va a tener distinto número de protones y de masa.
Simplemente vemos acá. Tú sabes cómo calculas el número de neutrones, restando masa menos número atómico. Entonces mira, 31 menos 15, ¿cuánto te daría? 16. 32 menos 16, 16. Ambos tienen el mismo número de neutrones. Y por último, isoelectrónicos. Isoelectrónicos ya más bien tendría que decir que tienen el mismo número de electrones. Como ves acá. Aquí tienes, mira, una partícula cargada. Eso se ¿te acuerdas a alguien quién era? Allá era el famosísimo cation. Era un cation. Y acá tienes un anión. Entonces, mira, si es un cation, ¿qué vas a hacer? Vas a restarle. Acá tendrías entonces 10. Pero fíjate en algo. Cuando son isoelectrónicos, tienes que calcular obviamente el número de electrones. Acá tienes 10, mira, fíjate, 10 electrones. Y acá tienes menos 2, entonces es un anión. Entonces, ¿qué hacer? Sumas 8 más 2, 10. Entonces, ambos tienen el mismo número de electrones. Entonces, chicos, esto sería todo de lo que vendría a ser la parte de estructura atómica, en la cual hemos especificado toda la teoría, tanto de la reseña histórica como la explicación de cómo, digamos, en estos casos, vendríamos a ver lo que es el átomo, su núcleo, la envoltura atómica, y como obviamente nosotros reconocemos todo lo que tenemos dentro, digamos, los símbolos de la tabla periódica de cada átomo, y en último caso lo que son los núcleos, o sea, los tipos de, vamos a tener de casos, los isótopos, isóbaros, isótonos y los isoelectrónicos. Entonces, chicos, hasta acá quedaría este video de lo que vendría a ser clases JKN. Ya saben, siempre nosotros vamos a estar brindándoles lo que vendría a ser la mejor educación posible para ustedes, para que puedan tener cada día más, por así decirlo, conocimiento sobre lo que vendría a ser en este mundo de lo que es las ciencias. ¿Ya? Entonces, no se olviden, chicos, como siempre, de darle un like al video, eh, compartirlo, suscribirse, activar esa campanita de notificaciones para que obviamente no se pierdan cada uno de nuestros contenidos, para que estén siempre al tanto. Y nada más pues, chicos, obviamente no olviden buscarnos en redes sociales como por ejemplo Facebook, ahí estamos con clases JKN, el mismo nombre tiene. Y ahí también vamos a estar avisando, digamos, cualquier incluso clases en vivo, quizás en el instante, sobre, digamos, problemas más que todo. ¿Ya? Entonces, ya saben, denle like, compartan el contenido, activen la campanita de notificaciones, síganos en nuestra red social de Facebook. Y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, normal, cualquier incluso pedido que tengan sobre un nuevo video, sobre un tema académico, normal se les puede hacer, chicos. Entonces sería todo por la clase del día de hoy. Se despide el profesor Jordi Sucapuca. Y esto sería todo en nuestro canal de clases JKN. Les doy una despedida y ya saben, estudien y aprendan de este mundo de las ciencias.